Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestido con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed valientes de corazón los que esperáis. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó con voz potente: «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo: «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él respondió: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca.
Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Y los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Sorprendente y enigmático este suceso, esta curación, esta sanación, este milagro de Jesús. Después de haber escuchado a los hebreos, donde nos decía cómo todos los que nos han precedido, la carta expresa que pasaron pues por todo tipo de dificultades y de mal momentos, porque fueron momentos de tortura, muchos, hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por pruebas de las burlas, de los azotes, otros murieron a espada, tremendo. Y todos superaron las dificultades con fe. Es lo que vuelve a repetir una y otra vez. Y todos estos, aun acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Era lo que quería expresar de modo particular, que aunque tenían mucha fe y tenían fe en que llegaría el Mesías, todavía no les había llegado la salvación. Por eso, a los que nos ha llegado la salvación, tenemos que estar muy agradecidos al Señor. Pero el suceso de este endemoniado, pues nos puede traer a colación algo que nos sucede también en nuestras vidas, ¿no? La primera pregunta que uno se hace es: ¿mi vida es un tormento por ver a Jesús? O sea, si veo a Jesús me viene un tormento como la del endemoniado, ¿no? ¿Es un tormento porque me ciega el pecado y hace herir constantemente mi alma? Ya nadie es capaz de soportarnos, ni siquiera nosotros mismos, sino solo Cristo, que nos visita. ¿Cómo son mis encuentros con Jesús? Cristo se dirigió a esa región de Gerasa explícitamente para salvar al endemoniado, aunque el endemoniado no lo sabía, y una vez que lo supo no lo aceptó. Fijaros que se acerca al Señor y le dice, se pone de rodillas: te lo digo, te lo pido por Dios, no me atormentes. Se le pide que se aleje de él para no pasar ese mal rato. La presencia de Cristo nos perturba cuando nuestro pecado nos mantiene alejados de él. Y podría ser que también nosotros nos arrojemos a sus pies para pedirle que se vaya en lugar de pedirle nuestra curación. Puede parecer que es una visita casual, por pura coincidencia, lo que para él es la salvación de nuestra alma. Pero ya Cristo lo dice, no son los sanos los que necesitan de curación, sino los enfermos. El Santo Padre nos decía: estamos enfermos, tenemos muchas heridas, hay que curarlas. Y Jesús sanaba, decía el Papa. Dejaos curar por Jesús. Todos nosotros tenemos heridas, heridas espirituales, pecados, enemistades, celos. Tal vez nos saludamos a alguien, ¿no? Y pensamos: ahí me hizo esto y yo no lo saludo. Pero hay que curar esto. ¿Y cómo hago? Pues reza y pide a Jesús que lo sane. Es triste cuando en una familia los hermanos no se hablan por una estupidez, porque el diablo, decía el Papa, toma esa estupidez y hace todo un mundo. Y después las enemistades van adelante, muchas veces durante años, y esa familia comienza a destruirse.
si no hay remedio, si no ponen los remedios, claro. Los padres sufren porque los hijos no se hablan, o la mujer de un hijo no habla con el otro, y así los celos, las envidias. El diablo siembra siempre esto. Y el único que expulsa a los demonios es Jesús, porque el diablo, la palabra diablo viene de dividir, es una palabra en griego, significa dividir. El único que cura estas cosas es Jesús. Por eso os digo a cada uno de vosotros, decía el Santo Padre, dejaos curar por Jesús. Cada uno sabe dónde tiene la herida. Cada uno de nosotros tiene una, o no solo tiene una, sino que quizás puede tener 2, 3, 4, no sé, 20. Cada uno sabe que Jesús cure esas heridas. Pero para esto tengo que abrir el corazón, para que Él venga. ¿Y cómo abro el corazón? Rezando. ¿Y cómo? Pues, por ejemplo, le dices al Señor, pero Señor, no puedo con esta gente, la odio, me ha hecho esto, y esto, y esto. Y entonces le dices, cura esta herida, Señor. Si pedimos a Jesús esta gracia, Él nos la concederá. Déjate curar por Jesús. Deja que Jesús te cure. Este es un punto muy importante. No hagamos como el endemoniado, claro, estaba manipulado por el demonio. Pongámonos en las manos del Señor y que nos cure. Pero por otro lado, ¿cuántas veces optamos más por el valor material de las cosas que por tener a Cristo entre nosotros? Fijaros en aquellos que vivían en esa zona, que estaban en el límite, estaba casi ya a las afueras del terreno de los judíos. La Decápolis eran 10 ciudades que quedaban fuera, marginales del terreno de Israel. Preferimos la cantidad de nuestras posesiones al bien y a la salvación del alma a veces, porque que son 2000 cerdos comparados con la gracia de ser curado por Cristo. Vamos a abrirnos a esa sanación. Los habitantes de la región de Gerasa escuchaban atentos el milagro y se alegraron sí con el desposeído, pero sus corazones, en cuanto apareció la noticia de la pérdida de los cerdos, se cerraron los corazones porque habían sido los cerdos impulsados a tirarse por el precipicio. Creemos en Jesús, pero hasta la multiplicación de los panes, no hasta la cruz. Cuando llega la cruz, echamos a correr. Creemos en Él siempre, y siempre que no eche por el precipicio nuestros cerdos. ¿Somos nosotros así? ¿En qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Vamos a rectificar, que nos lo pide el Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Pues buscar en estos días que estamos repasando muchos encuentros en la Biblia, hay muchos, también en el Evangelio, y son distintos. Verdaderamente cada uno tiene su encuentro con Jesús. Pues hoy hemos visto el encuentro con el endemoniado, del que Jesús expulsa tantos demonios que se dirigen hacia los cerdos y después quiere él seguirlos. Y Jesús le dice, no, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo. Pues si cada uno de nosotros tenemos nuestro encuentro personal, hay alguno muy particular, y a partir de ahí comienzan muchos más encuentros con el Señor. Un encuentro verdadero, concreto, que puede cambiar radicalmente nuestra vida. El secreto no está solo en darse cuenta de que he estado con el Señor en ese momento, sino también en no perder nunca la memoria del mismo, para conservar su frescura, su belleza. Por eso el Papa nos daba 2 consejos. 1, rezar para pedir la gracia de recordar, que no se me olvide, Señor, ni el encuentro magnífico en el que te vi por primera vez, ni los siguientes que estoy viviendo. Esto hoy, por ejemplo, en esta Eucaristía. Y luego, decía el Santo Padre, releer el Evangelio para reflejarme en los numerosos encuentros que Jesús tiene con las personas, porque a mí me pasa algo semejante. Vamos a encomendárselo a nuestra Madre, presente siempre en todos nuestros encuentros con Jesús. Que así sea.